Hoy estamos aquí con nuestra pastora Dariluz Núñez, cariñosamente Victoria. Entonces, para los que no saben, ¿de dónde salió ese nombre de Victoria? Sí, ese nombre fue que en una ocasión Dios me reveló hace años que mi nombre en los cielos era Victoria. Entonces me siento muy cómoda con ese nombre. Todo el mundo rápidamente captó ese nombre y me he quedado con ese apodo, con ese sobrenombre, Victoria. Qué lindo. Entonces, queremos que este episodio sea sobre quién es usted, conocerla más y su ministerio. Entonces, ¿cuándo fue que comenzó su ministerio y cuál es? Bueno, ¿cuándo comienza realmente el ministerio de una persona? Realmente porque ministerio es cuando tú estás haciendo un trabajo para Dios o cuando tú estás ministrando algo de parte de Dios. Y los ministerios realmente no comienzan cuando tú sales afuera y comienzas a operar en cierta manera, sino que los ministerios comienzan donde Dios empieza a entrenarte. Ahí en tu zona de entrenamiento ya tú estás empezando tu ministerio. Y yo recuerdo que desde muy jovencita, cuando me convertí, Dios comenzó a entrenarme en todas las áreas donde a nadie le gusta trabajar. Yo comencé trabajando limpiando la iglesia, haciendo comida para la iglesia, todos los trabajos, ¿verdad? Que nadie quiere hacer, pues uno lo comienza haciendo y ahí comienza tu ministerio. Tu ministerio comienza donde Dios empieza a entrenarte y donde Dios comienza a capacitarte, desde ahí hasta ocupar todos los puestos ministeriales en concilio y ¿verdad? Ya, posición de pastora dentro de las iglesias, hasta que Dios me llamó a abrir mi propia iglesia. ¿Eso fue aquí o allá en la República? Porque Esto comenzó desde la República Dominicana, porque yo desde... me convertí, estaba bien, era una adolescente. Ujú. Entonces, desde allá hasta acá, yo sé que usted me ha dicho y a otros que encontró su llamado o Jesús tuvo un encuentro con usted y ahí usted entendió cuál era el llamado completo. ¿Se lo Bueno, puede explicar? yo entendí un llamado de parte del Señor Jesús por una vez que Él se me apareció, pero ya yo tenía el llamado, ya yo era pastora y ya yo tenía muchos años en el ministerio, ya había recorrido, ¿verdad? Mucho liderazgo. Pero un día estando en mi cocina, me acuerdo que estaba en un tiempo de ayuno y aún estando en ayuno estaba preparándole algo a mi familia y recuerdo esa presencia tan hermosa que entró en la cocina y cuando yo sentí esa presencia tan hermosa que entró, yo podía ver el personaje, podía ver el celaje que era Jesús que estaba ahí y me acuerdo que él lloraba intensamente y yo le dije, Señor, pero ¿por qué lloras? Y él lloraba de una forma tan intensa, tan fuerte, que yo comencé a llorar. No sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que alguien acerca suyo está llorando tan profundamente que a ti se te comienzan a salir las lágrimas. Sí. Y como él estaba llorando con tanto dolor, yo empecé a sentir su dolor. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando de esa manera? Yo me sentía muy preocupada. Entonces él me dijo, estoy llorando porque los cristianos están cayendo en el infierno. Los cristianos están yendo al infierno Wow. y me acuerdo que eso me conmovió mucho. Y yo sentí un llamado de parte de él a abrirle los ojos a la gente y a los cristianos, a las personas que dicen creer en Dios. Sentí un llamado de abrirle los ojos de qué cosas son sistemas, religión y qué cosas son, qué es en verdad tener una relación con Dios. Creo que desde ahí mi llamado se intensificó y entendí que fui reclutada para algo más fuerte desde ese día. Entonces, ¿qué es en su experiencia? ¿Qué es hacer ese pastor? ¿Qué es ser un pastor? Bueno, la verdad es que ser un pastor, si vamos a hablar de la definición bíblica o teológica y tantas universidades que aquí especialmente en los Estados Unidos entrenan a pastores, ¿verdad? En nuestro país están los institutos bíblicos y esos. Si tú vas a buscar esas definiciones, son largas, son Ujú. muchas las opiniones de lo que es un pastor. Para mí, particularmente, yo creo que cada pastor tiene un llamado único de parte de Dios, tiene una agenda
que es de Dios, que no se parece a nadie, pero creo que los pastores en particulares sí tienen sí muestran algunas actitudes o algunas virtudes que se parecen en el amor, en la compasión hacia las almas, en la empatía hacia las almas, en el deseo de ver un alma salvarse y prosperar, ¿verdad? Cuando tú tienes un verdadero llamado a pastor. Porque hay muchas personas puestas en esas posiciones porque le gustan los puestos, porque le gustan ser líder, porque le gustan dominar, pero no realmente porque tienen el llamado de parte de Dios. Sí, algo que a mí me gusta mucho de su ministerio, en cómo usted opera y cómo le ayuda a la gente que entran, es que usted tiene la capacidad de ver a la persona en su condición, pero no limitarlo a la condición, sino también ver el producto final de la persona. Explica cómo, de dónde vino eso. Eso pasó en una ocasión cuando ya Dios me llamó al ministerio, cuando me pidió que hiciera mi propia iglesia, es decir, que ya no era pastor debajo de ninguna otra iglesia, pero que comencé mi propia congregación. Este, Estaba orando en el altar y de repente vino el Señor y puso un amor un amor y una pasión bien grande dentro de mí y me explicó y me dijo, te doy de mi amor porque yo quiero que tú veas las personas como yo las veo. Wow. Y desde ese día yo nunca volví a ver un ser humano por quien, como yo lo veía antes o por quien ellos eran, sino como Dios lo ve. ¿Y cómo es que Dios lo ve? Bueno, Dios ve a la persona por quien Él la hizo, no por quien la persona, no lo, la persona que, lo que la persona ha pasado en la vida, no su testimonio, no las cosas que ha pasado en esta tierra, sino por lo que la persona, Dios la hizo ser, o Dios la llamó a ser, por su llamado. Entonces la persona podía llegar en drogas o enfermas o quizá de un mundo de brujería y hechicería, pero yo nunca podía ver la persona por su condición que estaba pasando, su trauma, sus necesidades, sino por el llamado que hay dentro de ellos. Y Dios ve a todos los seres humanos así. Dios siempre te ve como el producto terminado, no de donde Él te llama, porque Él te dio una identidad que tú todavía no has encontrado. Es como, yo pienso y pude entender un poco cómo es un artista. Porque yo creo que un artista cuando ve un pedazo de madera, no ve el pedazo de madera, sino ve la figura y cuáles son los detalles que él le tiene que quitar a esa figura para que se vea figura. Entonces creo que cuando una persona viene al Señor, es una persona que ya hecha por Dios, lo que hay que quitarle todas esas cosas que no pertenecen, que no son, que no fue lo que Dios le hizo ser. Lo más bello de eso que yo encuentro, que es algo que Jesús te dio a ti, de parte de Él. Entonces, ¿qué tan importante es tener eso que usted ha visto en su ministerio? ¿Cómo ha visto la diferencia en cómo antes y después en la persona que llegan al ministerio? Eh, bueno, he visto exactamente eso. He podido notar que Dios tenía razón. Es decir, cuando Él me entregó eso, ese amor, para ver la persona en ese amor y perdonarle sus defectos y perdonarle sus errores y de dónde vienen. Y muchas personas a veces me dicen, pero ¿cómo es que usted tiene tanta paciencia? ¿Cómo es que usted ve a la persona caer, cometer ese error y usted no se da por vencida? Y yo le he explicado siempre que yo no me doy por vencida porque esa no es eso no es quién es la persona, sino yo puedo ver la verdadera, la que Dios hizo. Pero que esas son cosas que hay que esperar que el Espíritu Santo la saque o que la persona deje de ser así o el Espíritu Santo termine la obra en la persona. Pero que esa no es quien la persona en verdad es. Hay un producto, hay una personalidad, un carácter, un alma puesta del cielo que tiene que surgir.
Entonces solamente hay que terminarle de quitar todo eso Ujú, y, y toma tiempo y paciencia y amor ujú. y, y dedicación Sí. hasta enseñarle a esa persona quién ellos realmente son y que Ujú, la persona lo crea y lo vea. sí. Porque una vez que la persona comienza a ver quiénes ellos verdaderamente son y se comienzan a manifestar esos dones que ya están ahí en el alma y se comienza a manifestar esa persona de Dios y esa identidad con Dios, esa persona comienza a darse cuenta que ellos no son lo que la gente dice, Ujú, que ellos no son lo que el enemigo dijo, que ellos no son lo que quizás su padre le dijo cuando niño o alguien le dijo, sino ujú. que ellos son quien Dios dice que ellos son. Amén, ese también. Yo me recuerdo que cuando yo llegué al ministerio, usted también me ayudó como a ver cuáles son las partes de mí que Dios quiere hacer brillar más, quién yo soy afuera de lo que me han contado, que son mis límites, que usted me ha enseñado a ver, esos no son tus límites, esos son tu fortaleza que el Señor te ha dado, qué increíble. Pero yo sé que eso es una de las muchas cosas también, de las razones por las cuales la gente llega a su ministerio y experimentan una transformación, porque eso es parte de ser pastor, ¿verdad? Sí. Claro, Ujú, sí, aunque cada pastor, yo creo que cada pastor tiene un llamado único, un llamado diferente. No todo el mundo va a pastorear igual. Am, pero un pastor es sencillamente un siervo de Dios con una asignación de ayudar vidas, porque es el trabajo de Dios, es el ministerio, ayudar las almas. Entonces, eh, es cuando tú sabes que una persona es algo y tú lo puedes ver, es que la persona lo logre ver lo que hace la diferencia. Entonces, mientras hay cosas en ti que son puestas de Dios, que son extraordinarias, cuando las demás personas no las entienden, puede llamarle error, locura, porque sencillamente ellos no logran ver que lo que tú tienes es algo extraordinario. ujú, Entonces lo que ellos toman como una flaqueza posiblemente sea lo que Dios puso para usarte con poder. ujú, Porque es que Dios creó seres todos diferentes, únicos, extraordinarios, seres maravillosos. Y el enemigo odia eso y él ha trabajado para que tú pienses que tú no sirves o que no hay dones en ti, que no hay talentos, que no hay cosas hermosas. Pero ujú. sí, Dios puso muchas porque todo lo que Dios hace es grandioso y bueno. Amén. Yo sé que también el Espíritu Santo no solamente te dio el manto de pastora, pero también te ha dado en esta nueva temporada, yo creo que en este año pasado, hemos visto cosas tremendas, usted mismo en su mismo ministerio que nunca ha visto antes, es acerca del ministerio de la liberación. Sí, el Ministerio de la Televisión es un fuerte que gracias al Señor he ido desarrollando con los años. Desde muy jovencita siempre me llamó mucho la atención la liberación. Y una de las cosas que me hizo a mí crecer en la liberación fue que este, mis hermanos, su abuela era bruja y ellos experimentaban muchos ataques de brujería por esa herencia, ¿verdad? Y aprendí mucho, pude ayudarlos a ellos y poco a poco fui entrando y según fui entrando cada vez más ese campo, fue un campo que me llamaba la atención, fue un campo que aprendía fácil, no se me olvidaba nada de lo que aprendía y entonces comencé a hacerlo con personas y comencé a trabajar con la palabra, con las personas y entenderlo y a comprender cada vez más cómo se maneja. Y entre más personas Dios me ha ayudado a liberar, entre más casos se me han presentado, entre más personas me han traído, al hacer eso tú aprendes más, tú comprendes más, Ujú, porque cada caso es diferente, cada persona es diferente y hay cosas que tú descubres en una persona que tú nunca se la había descubierto a otra. ujú, Y el Espíritu Santo es quien te revela, quien te habla, quien te dice, quien te enseña, quien te entrena, que te dice cuál es la circunstancia, qué fue lo que le pasó a esa persona en la niñez. Y nosotros hemos descubierto, ¿verdad? Eh, cuán tremendas son estas cosas y cuán grande es
este mundo, ¿verdad? De liberación. No es algo sencillo como la gente piensa y como la iglesia maneja esto, que piensa que por reprenderle, el Señor te reprenda, una persona va a ser liberada. Eso es todo un proceso. Sí. Eso es un proceso. Sí. Lleva conocimiento, lleva entendimiento, autoridad de parte de Dios. La persona que practica liberación tiene que mantenerse en una vida muy alineada debido a que, Sí. sí, es porque es un campo fuerte. Y es uno de los campos grandes. Y le agradezco mucho al Señor por haberme entrenado y haberme enseñado tanto, porque me alegra mucho ver una persona que estaba, iba a ser destruida por el diablo y no pudo porque llegó Jesús a esa vida y sacó ese espíritu, y me encanta hacer ese vaso. Tú sabes, hay iglesias que así como te digo, que lo llevan a un extremo, que lo hacen bien violentamente y hasta abusan de la gente porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Pero hay otro extremo de donde yo vengo, antes de ser salvada, de una iglesia católica. En mi caso era una iglesia bien religiosa, donde no se practica nada de lo sobrenatural. Entonces, para los que vienen de ese fondo, ¿qué es la importancia? ¿Por qué es importante la liberación? ¿De qué se trata? Bueno, ¿de qué se trata la liberación? Eso es todo un tema. Eso hay que coger toda una sección para explicar de qué se trata la liberación, porque la liberación viene de muchos ámbitos. La liberación no es solamente por las personas que practican idolatría, claro, por ejemplo, de las personas que vienen de iglesias como la que tú acabas de mencionar, que vienen de adorar ídolos, vienen, ¿verdad? Sus padres en ignorancia lo entregaron a ritos y a cosas de lo cual tienen que ser liberados. La liberación también puede ser por las mismas prácticas de la persona. ¿Cuáles prácticas esa persona entra? Hay gente que entra en el satanismo y no se dan cuenta. Hay personas que entran en brujería, en todas esas cosas, porque creen que están haciendo algo bueno. Hay otros que vienen del satanismo. Entonces, son ámbitos muy diferentes y todo depende cuán expuesta ha sido esa persona, no solamente en su práctica personal, sino en su práctica ancestral. Si hay herencia, si viene por generación esa práctica. Yo he liberado personas fuertemente de todas esas cosas, de todas esas prácticas, pero también he podido liberar personas que ellos ni siquiera practicaron, nunca llegaron a practicar la brujería, pero vienen de familias que la practican y que desde niños fueron expuestos. Sí. Y que ni sabían. Que ni sabían, antes. ni tenían la menor idea. Hay personas que me han dicho a mí cuando el Espíritu Santo ha comenzado a revelarme, mira, esto y esto está pasando, tú fuiste expuesto así a tu familia, porque ellos practicaban. Y cuando le hablo de estas cosas me dicen, mi familia nunca ha ido donde un brujo, ¿de qué usted me está hablando? Entonces cuando comenzamos a hablar y el Espíritu Santo a revelar, entonces comienzan a acordarse, oh sí, mi familia, sí, ahora me acuerdo que tal familiar le vendió su alma al diablo. Sí. Y tal familiar hizo tal cosa. Entonces comienza, porque hay que comenzar como destapando y destapando, hasta que la persona cae y se da cuenta que ha estado expuesto en la brujería toda la vida. Lo que pasa es que los demonios lo ciegan y lo hacen sentir como yo no tengo nada. Pero en verdad está muy expuesto. Sí, déjame hacerle la pregunta porque no quiero que la gente tampoco se enfoque mucho en lo que es solamente sacar demonios, porque también hay un propósito por la cual el Espíritu Santo permite la liberación. Entonces, ¿qué tan importante es la liberación cuando se trata de de la presencia de Dios, de nuestro crecimiento, nuestro propósito, el entendimiento del reino del Señor? Claro, sacar a la persona de todo lo oculto, de todo lo demoníaco, es solamente un proceso del crecimiento. Porque una vez que las personas son liberadas de todas estas ataduras, de todas estas las cosas que lo están atacando en el mundo espiritual que ellos no conocen, entonces ahora viene el proceso de conectar esa alma con el Espíritu Santo, de llenar esa alma de la unción del Espíritu Santo, y eso es un proceso hermoso, porque ahora que la persona comienza a ser libre, entonces para esa persona ser alimentada de la palabra, tiene que conectarse con la presencia de Dios. Entonces,
algo que yo siempre he dicho, y es que nadie que no esté conectado al verdadero Jesús, que no esté conectado a Dios, te puede conectar con Dios. Porque hay muchas personas que, bueno, no te pueden liberar realmente, que la persona se va y al ratico tiene el mismo problema. No pueden liberar a la persona porque no saben cómo se hace, pero mucho menos te van a poder conectar con Dios. Porque eso es Sí. una de las bellezas, cuando tú tienes esa capacidad de liberar a la persona, de ayudarla a pasar todos esos procesos que tienen que pasar de liberación, luego la capacidad de conectarlo con Dios, porque eso va de la mano. No hay una persona en esa capacidad que no tenga una relación verdadera con el Espíritu Santo y una relación verdadera con Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque quien revela todo lo oculto es el Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes esa relación con el Espíritu Santo, tú no puedes ayudar a esa persona, pero tampoco la puedes después conectar al Espíritu Santo y ayudarla a que su alma se llene de la presencia de Dios y crezca y pueda madurar y tener una verdadera vida en Dios y ser quien Dios llamó a esa persona a ser. Sí, ¿cuál es la visión? ¿Por qué la liberación? ¿Por qué la palabra, como te dijo, la presencia de Dios? ¿Cuál es el ángulo que el Señor te ha puesto acerca de cada persona que va a estar mirando o que están en el ministerio? Bueno, acerca de la persona que está en el ministerio, el propósito y el plan es de que ellos sean quien Dios lo ha llamado a ser. Que ellos lleguen a alcanzar el propósito de Dios para su vida, porque eso es lo más importante de todo. Porque una cosa es lo que es Ministerio Victoria. Ministerio Victoria es un ministerio que va por las naciones. Ahora mismo estamos en Santo Domingo en un operativo médico, ¿verdad? Ayudando a la niñez, ayudando al desvalido. Ahora, Casa del Rey es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia donde nos congregamos y es el cuerpo de Cristo que estamos trabajando. Ahora, mi visión como pastora es tomar esas almas y ayudarlas a alcanzar el propósito de Dios para sus vidas, que ellos alcancen, que ellos obtengan su llamado. Porque si un pastor no ayuda a una persona a alcanzar su llamado, no creo que fracasó como pastor. Porque para mí la grandeza de un pastor no es que sea muy popular o conocido mundialmente o que predique en muchos lugares. Para mí un pastor que triunfó es una persona a la que se le entregaron almas y esas almas alcanzaron el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Si fueron personas que se desarrollaron y que pudieron brillar y que pudieron crecer. Para mí es un orgullo que alguien que he estado trabajando, sanando, liberando, me pase por encima en el ministerio, se haga alguien famoso y poderoso. Para mí eso es un triunfo, porque significa que yo pude ser un canal de Dios, un vaso de Dios para llevar a la persona a ese lugar. La mayoría de los pastores hoy en día que yo he podido conocer son pastores sepultureros. No quieren que si alguien tiene un poquito más de don o Dios lo use en una área, no quieren que esto salga, no quieren que esta persona crezcan, no quieren que esta persona sean usadas por Dios. Pero en realidad ese es el propósito, porque somos sencillamente las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Si estamos haciendo un trabajo y tú tienes que habilitar las otras manos y pies de Dios para que hagan el mismo trabajo o un trabajo mayor que tú, gloria a Dios, eso es más bonito todavía. Sí, entonces yo sé, bueno, porque soy parte de su ministerio, que lo que el Señor está haciendo en Casa del Rey es algo tremendo, que todos ahí pueden hablar de cómo han experimentado, han vivido el antes y el después, de cómo el Espíritu Santo ha estado obrando en su familia, en su generación, hasta en sus hijos, para los que son padres. La necesidad de, además de Casa del Rey, es necesario tener este ministerio. Bueno, yo siempre he tenido un corazón que siente mucha compasión por la niñez. Y yo creo que mucha gente comparte este corazón. Es decir, mucha gente siente mucha compasión por los niños que están pasando hambre, necesidad, en los lugares muy pobres, en todos los lugares que, ¿verdad?, de que somos en los países. Pero
hay algo que el Señor ha venido tratando y se lo he estado enseñando a la iglesia, que yo creo que nosotros tenemos asignaciones de parte de Dios. Nosotros no estamos aquí solamente para hacer una iglesia, ¿verdad? Eh, que viene y da servicios tras servicios. Nosotros somos una iglesia que además de todo lo que Dios está haciendo con las almas que trae, también tenemos que salir allá afuera y hacer la obra misionera, la obra de Dios. Es decir, yo sé, es importante que como iglesia tú funciones en tu asignación. Y una de las asignaciones que tiene la iglesia es buscar al pobre o hacer algo por otra persona, hacer algo por alguien que no pueda agradecértelo, que no pueda devolvértelo. Ujú, Sembrar en el mundo, ¿verdad? Vida y esperanza, porque es lo que Jesucristo siempre hizo. ujú. Y por eso Ministerio Victoria es algo vital. Y creo que cuando nosotros como iglesia no cumplimos con esta asignación, estamos fuera de contexto, estamos fuera de la voluntad de Dios y podemos, inclusive, para mí, podemos ser juzgados. Sí, sé que algo que usted da mucho énfasis en eso, en el Ministerio Victoria y en Casa del Rey, es la importancia de tener identidad. Identidad en Cristo, identidad en ti mismo, la confianza, porque como estaban hablando también, mucho de lo que pasa, que no permita que los pastores ayuden a la gente como usted lo ha ayudado, es la inseguridad en quién ellos son, inseguridad en para qué fueron llamados. Y entonces, sí, ¿qué usted piensa? Bueno, ¿cuál es el rol de la identidad en todo lo que es liberación, a lo que estamos hablando en este ministerio y así? Lo que pasa es que mucha gente no, muchos pastores no ayudan y no están ahí para las necesidades de la gente en realidad, sino para cumplir con un sistema, un programa o llevar a cabo un éxito donde ellos personalmente se identifiquen con que tuvieron éxito en lo que hicieron. Es porque a ellos les faltan identidad. Entonces, Ujú, como le falta su identidad en Dios, le falta saber cuál es el propósito, el plan por el cual Dios lo puso aquí en esta tierra, ujú, ellos andan buscando ser reconocido y ser aplaudido por las demás personas en lo que hacen. Eh, y no es lo que Dios anda buscando. Lo que pasa es que cuando la persona no tiene identidad con Dios, piensa que esas cosas son la de su llamado. Entonces eso lo hace actuar en miedo. ujú, Entonces comienza esa persona a manejar la gente como un control, como si fuera algo que le perteneciera, ujú, en vez de algo que le pertenece a Dios. ujú, En vez de que ser que esa alma le pertenece a Dios y Dios te la trajo para que tú seas un canal de bendición para ellos. ujú, Entonces, como comienzan a manejar la gente de esa manera, pierden la perspectiva de lo que están haciendo y es porque no hay identidad. ujú, La falta de identidad, la falta de saber que tú estás aquí porque Dios te puso aquí y que Dios es quien te llamó y tú estás bajo el llamado y bajo la dirección del Espíritu Santo. Tú no ujú, estás aquí para, para satisfacer seres humanos. Tú no estás aquí para que la gente te aplaudan, para que la gente ujú, te reconozcan, para que la gente piense que tú, para que la gente llene ese vacío que hay dentro de ti, de inseguridad, y tú te sientas seguro de quién tú eres. ujú, Sino que Dios te puso aquí con un propósito eterno. Es decir, tú tienes que encontrar tu identidad en el amor del Padre hacia ti, ujú. en el amor de Dios hacia tu persona, no el de tu persona hacia que otros te den validación o te Ujú. reconozcan. Wow, yo creo que además de conocer quién usted es más para los que no te conocían en esta profundidad antes, yo creo que hemos recibido mucha claridad en todo lo que hemos hablado y yo sé que hay mucho más que usted quiere traer y quiere Sí, exponer también. claro. Entonces, ¿qué usted diría? ¿Cuáles son las cosas que usted quiere que se lleve cada persona que entre a su canal? ¿Qué usted quiere que ellos reciban? Hay mucho que dar, hay muchos procesos que por el que Dios no ha pasado, errores cometidos de lo que se ha aprendido y yo creo que más adelante seguiremos hablando sobre eso porque yo creo que hay muchas personas heridas allá afuera porque
eh, han pasado cosas por su vida o están pasando cosas que no pueden identificar. Y yo fui una de esas. Hay áreas en mi vida que en realidad yo he sido altamente procesada. Y me gustaría hablar de eso porque yo creo que lo que edifica un alma no son tus éxitos, sino tus fracasos. Mm, Y como yo siempre se lo he dicho a ustedes, y siempre le hablo a la iglesia, cuando le hablo a la iglesia, le digo de dónde Dios me sacó, o, ¿verdad? O qué error cometí, sí, cómo Dios lo corrigió. ¿Para qué? Para que aprendan, porque sí. eso edifica y eso ayuda. Y yo sé que hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles, quizás están en relaciones muy dolorosas, están en matrimonios y en situaciones que no se dan cuenta que viven con personas tóxicas, con personas dañadas. Y hay mucho, mucho que en realidad me gustaría dar en esa área Ujú. y poder ayudar de dónde Dios me sacó a mí y cuáles fueron mis errores. Y si hay alguien que se identifica, sea mujer o hombre, porque hay hombres también bajo mujeres tóxicas. Entonces, sea mujer o hombre que se identifique con mis errores y cómo salir de ahí, me gustaría hablar de eso. Sería muy interesante porque yo sé que en el mundo hablan de lo que usted está hablando de una perspectiva psicológica. Yo creo que sería muy interesante seguir la conversación porque la pastora es licenciada en psicología y también, como hemos acabado de hablar, tiene mucha experiencia en lo que es la liberación, en lo que es el mundo espiritual cuando se trata de matrimonio, relaciones o familias tóxicas o así que nos maltratan. Pero eso sería para la próxima o los siguientes videos. Gracias por suscribirte y te veremos pronto.